Hola a todos mis queridos seguidores. Hoy es un fin de semana y hoy en día lo que tenemos disponible son las cotizaciones OTC. ¿Qué son? Pues son las cotizaciones que a las que no se puede aplicar el análisis técnico. Se puede utilizar el análisis fundamental junto con los indicadores. Por eso hoy vamos a comercializar con una estrategia. Es el trabajo con los niveles de soporte y resistencia, las tendencias ascendentes y descendentes en el mercado y pues otras situaciones en el mercado. Como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador Awesome Oscilador, que nos va a ayudar qué volúmenes en el mercado predominan para comprar o para vender. Esta información a su vez nos va a ayudar muchísimo a la hora de analizar el mercado. Bueno, vamos a por ello. Pues miren, ya yo tengo conectado este indicador, todos los ajustes están predeterminados y el oscilador está aquí abajo, por abajo del gráfico. Hay una línea horizontal 0 por ambos lados del cual se forman los histogramas verde y rojo. Y la señal del indicador es el momento cuando, por ejemplo, empieza a formarse el histograma verde, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para crecer y próximamente habrá un movimiento ascendente. Entonces, en una situación así, nosotros podríamos abrir una posición larga según la tendencia ascendente. Y cuando, por ejemplo, se forma el histograma rojo, esto quiere decir que predominan volúmenes para bajar y próximamente habrá un movimiento para abajo. Entonces, en esta situación podríamos abrir una posición corta según la tendencia descendente. Pero claro, a la hora de utilizar este indicador no hay que olvidar sobre los soportes, sobre los niveles de soporte y resistencia, ¿sí? Que son soportes por ambos lados. Y en el momento actual yo veo el primer punto de entrar, miren, pues pero antes vamos a poner acá una línea horizontal según los puntos máximos del precio. Vemos que de un toque del nivel ha habido un bajón, o sea que en este momento vemos que se forma la vela verde. Entonces aquí les propongo abrir una posición corta porque vemos que antes el precio ya estaba tocando este nivel, quizás ahora va a pasar un bajón chiquitico y habrá un movimiento de correcciones y vemos que en el indicador empieza a formarse el histograma rojo y esto quiere decir que crecen los volúmenes para bajar y el precio próximamente irá para abajo. Y así nosotros vemos que el indicador confirma nuestro punto de entrada y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Yo creo que aquí un minuto nos va a ser bien suficiente. Y pues vamos a ver qué tal nuestra primera posición. Bien amigos, bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente siguió abajo y es donde nosotros ganamos. Nosotros pudimos captar el movimiento y trabajar con ello. Y el indicador nos ha ayudado mucho porque con ayuda de las pistas del indicador hemos podido determinar el próximo movimiento del precio. Creo que ya entienden cómo funciona este indicador con el análisis técnico y con las situaciones así. En las situaciones así nosotros vamos a trabajar. Vean este vídeo hasta el final porque quizá esta forma de trading les guste y ustedes podrán ganar muy bien con ayuda de este indicador. Bien, ahora vamos a seguir y vamos a ver otro punto. Bien, pues arriba nosotros vemos el nivel de resistencia. Sí, antes el precio había tocado el nivel, había bajones y de nuevo el precio se empujó para abajo de este nivel y vamos a abrir una posición corta. ¿Por qué? Porque quizá próximamente el precio vaya para abajo, porque como lo estaba haciendo antes. Y también el indicador confirma nuestro punto de entrada porque se forman las velas rojas, aumentan los volúmenes para bajar. Entonces vemos que el precio irá abajo, el precio se empujó y se forman las velas rojas y con este movimiento nosotros intentaremos ganar y aquí un minuto espero que no sea suficiente. Y amigos, claro que no hay que olvidar de que tengo mi canal cerrado en Telegram y les invito a todos allá porque allá pueden recibir aún más información, más estrategias, más ideas mías y un poquito más de la vida real. Así que no lo duden mucho. Para entrar en este canal en Telegram, búscanme por Telegram. Aquí les dejo mi nickname, escríbanme por privado y yo indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y pues yo les añado a mi canal cerrado en Telegram donde no van a perder nada de información e incluso van a saber cuando tengo las sesiones abiertas de trading
y puedan así comercializar conmigo. Y bueno, bienvenidos y vamos a ver nuestra posición. Bien chicos, el precio aquí sí realmente siguió abajo y nosotros pudimos aquí pues trabajar con este movimiento descendente. Un minuto nos ha sido suficiente y en mayoría de las situaciones así, esto sí que funciona. Vamos a por otro punto más. Aquí arriba está el nivel de resistencia y vemos que el precio se empujó de este nivel y va para abajo. Se forman ahorita las velas rojas. Abajo tenemos como el nivel interno del nivel de soporte, vemos del cual, sí, vemos el precio ya se había acercado al nivel de resistencia y vemos que hasta este nivel de soporte ahora ya es todavía espacio. Por eso vamos a abrir una posición corta de un minuto. Seguramente el precio seguirá abajo y vemos que nuestro punto de entrada lo está confirmando el indicador porque se forman las velas rojas, así predominan los volúmenes para bajar, lo que nos quiere decir que habrá movimiento para abajo y vemos que el nivel interno no es bien estable, por eso quizás este nivel se rompe fácilmente, el precio va a ir más abajo. Pues miren, esto es lo que estamos viendo ahora mismo y pues seguramente que el precio seguirá hacia el nivel de soporte que está más abajo. Vemos que hasta el nivel de soporte todavía hay suficiente espacio. Aquí el precio va seguro para arriba y yo creo que acá un minuto para abajo el tiempo nos va a ser suficiente. Miren, esto es, el precio sí que siguió, sí, y el nivel interno se rompió. Nosotros pudimos ganar con este movimiento descendente. El indicador de nuevo ha tenido razón, nos ha dado buen punto de entrada y las pistas del indicador junto con el análisis técnico sí que funcionan bien. Y bueno, por otro punto más. En esta situación les propongo abrir una posición corta de un minuto de inmediato porque vemos que aquí arriba está el nivel de resistencia. Después de un toque del nivel ha habido un bajón y pues ahora predominan las velas rojas, o sea que el precio se empujó del nivel de resistencia y va para abajo. Vemos que nuestro punto, en nuestra opinión, lo está confirmando el indicador, se forma el histograma rojo y se espera el movimiento pues para abajo y con este movimiento de correcciones nosotros intentaremos ganar. Espero que ahora un minuto también nos va a ser suficiente y ya veremos. Y amigos, bienvenidos a mi YouTube, bienvenidos a mi canal en YouTube, espero que disfruten de mis videos, vayan probando las mismas estrategias y espero que tengan mucho éxito en ello. Vamos a seguir con trading. Bien, porque el precio sigue abajo y ganamos acá. Pudimos de nuevo pronosticar el próximo movimiento del gráfico. El indicador aquí nos ha ayudado también. Y qué bien está, ¿no? Vamos a por un puntico más. Pues miren, en esta situación vamos a abrir una posición larga, así de inmediato, porque nosotros vemos que aquí ha habido un movimiento descendente. Después de la ruptura del nivel, el precio iba seguramente para abajo, donde se formaban las velas rojas, y ahora de un punto determinado ha habido la reversión del precio, donde empezaron a formarse las velas verdes. Y vemos que el indicador también está confirmando nuestro punto de entrada porque se forma el histograma verde, lo que quiere decir que se espera un movimiento arriba y con este movimiento en correcciones nosotros intentaremos ganar. Y yo creo que acá pues un minuto va a ser suficiente. Ok, el precio sigue arriba, es donde nosotros ganamos y pudimos pues captar este movimiento en correcciones. Un minuto aquí sí que nos ha sido suficiente, ¿vale? Y el indicador ha tenido razón porque nos ha dado buen punto para entrar. Mientras todo está así de bien, vamos a seguir. Pues lo que vemos, que la otra posición la quiero abrir aquí mismo con este par de divisa, porque vemos que después de que el precio siguió arriba, se empujó de este nivel y ya pues va para abajo. De esta forma comprendemos que abajo se formó
como un nuevo nivel de soporte y el precio ahora se acerca hacia el nivel y vemos que las máximas básicas aparecen más abajo, el potencial del precio va para abajo y aquí es donde abrimos una posición corta según la tendencia descendente. En el indicador empieza a formarse el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar. Por eso, claro que estamos esperando la tendencia descendente. Y con este movimiento, chicos, nosotros intentaremos ganar. Espero que un minuto aquí también no sea suficiente. Ya lo vamos a ver. Y pues yo, como siempre, quiero contarles lo feliz que estoy con la plataforma Potex y Pocket Option. Si todavía no las han probado, pues vayan a por ello porque incluso pueden recibir el bono de 50% para su primer depósito. Y esto no es poco, ¿eh? Así que vayan a probar estas plataformas, no es obligatorio que las usen constantemente, pero para probar y ver qué es lo que existe hoy en día entre las plataformas para hacer el trading es muy buena opción. Así que disfruten, para ello indiquen a la hora de registrarse la palabra clave que es 50 STAR, o el promo código mejor dicho, y disfruten de esta plataforma. Ups, ¿qué vemos? Que aquí la posición no se cierra bien para nosotros. Quizás aquí deberíamos abrir una posición para 2 o 3 minutos y no por un minuto. Ok, no pasa nada. Esto pasa, no nos decepcionamos mucho, ¿vale? Porque yo en mi depósito siempre tengo dinero con el que seguir. Por eso vamos a seguir encontrando otras situaciones. Bien, pasado un tiempo, otra posición la quiero abrir aquí mismito, pero esta vez ya vamos a entrar por 2 minutos según la tendencia descendente. Seguramente esta vez el movimiento, el precio seguirá hacia el nivel y vemos que de nuevo se forma el histograma rojo donde aumentan los volúmenes para bajar y vemos que las máximas aparecen cada vez más abajo, o sea que de esta manera comprendemos que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Así que nos queda simplemente esperar y ver que ahora sí que vamos a ganar. Bien, bien, cerramos la posición más abajo del punto de entrada, no está nada mal, vemos que el precio ha entrado como en una chiquitica zona de correcciones de flat, pero lo importante es que pudimos ganar aquí. Esta situación comercial sí que funcionó bien, por eso sigamos para encontrar otro punto para entrar. Ok, aquí vemos que en el momento actual tenemos la tendencia descendente, ¿verdad? Se forman mayoritariamente las velas rojas y abajo está el nivel de soporte. Aquí también vemos que todavía, todavía no, que tenemos aquí el nivel de soporte interno donde el precio había reaccionado y al salir fuera del nivel, pues el precio dio vuelta y empezaron a formarse las velas verdes. Entonces aquí les propongo abrir una posición corta de un minuto porque yo creo que el precio va a crecer un rato y vemos que el histograma es verde también, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Espero que un minuto aquí no sea suficiente. Veamos cómo termina esta vez. Muy bien. Miren amigos, el precio realmente siguió arriba y es donde ganamos del nivel interno de soporte, el precio realmente se empujó y empezaron a formarse las velas verdes. Esta situación la pudimos ver también gracias al indicador. Se formó el histograma verde y así el indicador nos confirmó nuestro punto de entrada. Como pueden ver, en combinación con el análisis técnico, esto funciona bien. Como siempre, pues aquí estamos bien, fijo los ingresos y me voy. Hoy sí que hemos tenido una posición que se cerró negativamente para nosotros, pero de todas formas nosotros pudimos ganar y la mayoría o las demás posiciones se cerraron bien. Lo que quiere decir que con un enfoque correcto, con los conocimientos, con experiencia, esta estrategia sí que funciona. Vayan a probar, encontrar las situaciones parecidas en el mercado para acumular su propia experiencia, para comercializar, entrenar más y más y más y todo les va a salir bien. Yo estoy segura de esto. Pongan un objetivo y sigan hacia él porque es cuando logramos los máximos resultados.
Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por su me gusta. Espero que vayan a suscribirse a mi canal en YouTube, entrar en mi canal cerrado en Telegram también y pues nos vemos en los próximos videos.